El problema de la contaminación del aire puede ser enfocada observando 4 elementos fundamentales: las fuentes de emisión, la atmósfera, los receptores y la legislación ambiental. Las fuentes de emisión obviamente son las causantes del problema de contaminación atmosférica. Estas pueden dividirse o clasificarse de acuerdo a diferentes criterios. Por ejemplo, podemos hablar de fuentes antropogénicas, que son las que origina el hombre, y fuentes naturales. Las fuentes naturales tienen un papel importante, y sobre todo a nivel global. Por ejemplo, una fuente importante que tiene un impacto a nivel global son las erupciones volcánicas. También se pueden clasificar en si se mueven o no se mueven, en fuentes móviles y en fuentes fijas. Las fuentes móviles son los vehículos de todo tipo, que incluyen a los camiones, los autobuses, los autos, los barcos, los trenes. Y por otra parte, las fuentes fijas están constituidos por fuentes que obviamente no se mueven del lugar, como por ejemplo en las fuentes industriales, o fuentes naturales como las erupciones volcánicas o los incendios forestales. Todos estos se representan fuentes fijas. Toda esta contaminación generada por las fuentes se vierte hacia la atmósfera, en donde esta contaminación es transportada y dispersada. Esto da lugar a niveles de contaminación o niveles de calidad del aire diferentes en diferentes sitios. Y de hecho, estos niveles de calidad del aire son los que se reciben en lo que se llaman los receptores. Los receptores son los puntos en donde la contaminación es percibida, ya sea por personas o por sistemas de monitoreo, o simplemente son lugares donde están siendo afectados por la contaminación. Por ejemplo, la vegetación puede ser otro tipo de receptor. Finalmente tenemos la legislación ambiental, cuya función fundamental es el control de la contaminación. El control de la contaminación se puede observar aquí en el diagrama que hemos puesto. Se puede efectuar en la fuente, que es lo ideal. El control de la contaminación en la fuente evitaría que se liberara esa contaminación, o evita que se libere en cantidades grandes, importantes. Pero el control también se puede llevar a cabo en la atmósfera, por ejemplo, utilizando chimeneas altas, que permiten que la contaminación se disperse y se diluye mejor. Y finalmente también el control se puede llevar a cabo en los receptores. No es algo que queramos, por supuesto, porque, por ejemplo, si estamos hablando de personas como receptores, pues esto implicaría utilizar algún tipo de mascarilla, cosa que no sería aceptable. Los contaminantes del aire se clasifican en partículas y en gases. Esta clasificación es muy importante porque permite distinguir entre dos formas de contaminación muy diferentes. Por un lado, las partículas son humos y polvos que están dispersos en el aire y que tienen diámetros superiores a 0.005 micras y diámetros inferiores a 500 micras. Una micra es 10 a la menos 6 metros. Se toma en cuenta este intervalo de valores de los diámetros de las partículas porque, por un lado, no se quiere confundir las partículas que son contaminantes de la atmósfera con moléculas en el rango inferior y tampoco con objetos demasiado grandes, del orden de unas 500 micras, que podría ser, por ejemplo, el diámetro de un cabello. Entonces, esta clasificación es relativamente arbitraria, tomando en cuenta esta característica de las partículas que contaminan el aire. A su vez, las partículas se dividen en
partículas menores a 10 micras y partículas menores a 2.5 micras. Estas partículas suspendidas son importantes porque se consideran respirables, es decir, son partículas que pueden penetrar el aparato respiratorio y llegar a profundidades donde causan efectos en la salud. No son atrapadas por el aparato respiratorio superior. Particularmente las partículas PM2.5 que penetran el aparato respiratorio y que pueden causar efectos en la salud importantes. Las PM10 son partículas con diámetros menores a 10 micras. Aunque ya no es importante el término partículas suspendidas totales, PST, sí lo fue anteriormente. En la actualidad prácticamente no se utiliza, no se determinan estas partículas porque no las incluye la legislación. Por ejemplo, la legislación en México está restringiendo partículas PM10 y PM2.5 y no partículas suspendidas totales. Sin embargo, es importante saber que estas partículas jugaban un papel muy importante hace unos 50 años, ¿no? Todas las legislaciones de todos los países mencionaban a las partículas PST. Por otro lado tenemos los gases. Los gases, estos sí se clasifican de acuerdo a su composición química. Entonces tenemos compuestos de azufre, compuestos de nitrógeno, compuestos de carbono, compuestos halogenados y otros que no encajan en esa clasificación, como el ozono. Los compuestos de azufre más importantes son el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, los mercaptanos y el ácido sulfídrico. Los compuestos de nitrógeno más sobresalientes son el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, y la suma de estos dos se conocen como óxidos de nitrógeno, NOx, el amoníaco y el óxido nitroso. De los compuestos de carbono más importantes, y es interesante mencionar al CO2 o dióxido de carbono, al monóxido de carbono y a los hidrocarburos. El dióxido de carbono se ha incluido aquí porque aunque no sea un gas tóxico, es un gas fundamental para la vida, porque participa, por un lado, en la respiración, obviamente, en la fotosíntesis y también en el efecto de invernadero causante del calentamiento global de la Tierra. Los compuestos halogenados más importantes son el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. Y también existen otros compuestos como el ozono, que son fundamentales como contaminantes del aire. Y es importante aquí mencionar que, por ejemplo, el ozono se considera un contaminante secundario, mientras que, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos son contaminantes primarios. Es decir, se generan directamente en las fuentes emisoras, mientras que el ozono se genera en la atmósfera con la participación de estos dos y la luz solar. Obsérvese que las partículas no se han clasificado de acuerdo a su composición química, porque los efectos más estudiados e importantes se refieren a su tamaño. Esto es porque las partículas, entre más pequeñas sean, pueden penetrar más adentro del sistema respiratorio. Entonces, en esta lámina podemos ver que las partículas suspendidas totales, como ya se mencionó antes, pues son todos los tamaños, o sea, partículas que tienen diámetros menores a 500 micras. Después tenemos, en realidad en esas partículas suspendidas totales también hay partículas que son sedimentables. Digamos que en el intervalo de 100 a 500 micras, estas partículas se van a tender a sedimentar. Después tenemos las partículas respirables, que ya nombramos como PM10,
que tienen diámetros menores a 10 micras, las partículas respirables gruesas, que están en el intervalo de 10 a 2.5 micras, las partículas respirables finas, PM2.5, que tienen diámetros menores a 2.5 micras, y partículas ultrafinas, PUF, las hemos llamado así, que tienen diámetros menor a 0.1 de micra. Esta es una gráfica interesante que muestra la concentración de partículas PM10 en algunas ciudades de América. En el eje vertical tenemos la concentración de partículas en microgramos por metro cúbico, mientras que en el eje horizontal la población de las ciudades correspondientes en millones de habitantes, correspondientes al año 2000. Es interesante observar cómo dos ciudades destacan, que es la ciudad de Santiago, en Chile, y la ciudad de México. La ciudad de Santiago tiene la concentración más alta de partículas, pero muy similar a la Ciudad de México, no hay mucha diferencia. Sin embargo, la Ciudad de México es bastante más grande. Aquí podría explicar por qué la Ciudad de Santiago tiene concentraciones tan altas de partículas. El hecho de su orografía y las condiciones meteorológicas que se presentan alrededor de esa población. Aunque la Ciudad de México es mucho más grande, ya contempla concentraciones de partículas en PM10 bastante superiores a las que existen en otras ciudades de América.